Amén, es un gusto, una alegría volver a verles, ver sus rostros y contento, hermanos, contento de saber de ustedes también. Gracias al Señor, estos días he estado en muchos funerales, me ha tocado ir a muchos lugares. Hace poco falleció el papá de un hermano allá en Las Cabras. Las Cabras están en San Vicente de Caguatagua, por el camino de la fruta, Peu, por esos lados, ¿no? Y él había sido dirigente del club deportivo, había hecho un estadio, tenía galerías, estaba toda la gente en el estadio. Y tiraron fuegos artificiales, globos, una celebración tremenda. Me tocó predicar en 2 puntos de ese lugar a más de 500 personas. Y fui el otro día le dije a los hermanos que invitaran a los vecinos a una reunión evangelística. Y se entregaron 10 vecinos al Señor. Y los hermanos de Coltauco, donde ahora está Oscar Durán, están yendo para allá, para atender a sus hermanos. Así que hay obra del Señor entretejida entre ustedes, los de aquí, los de allá, los de Rancagua, los de distintos lugares, sirviendo al Señor para su gloria. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ¿qué más cuando compartí la palabra allá en el funeral de Oscar Chiu? Un hermano tan querido, tan conocido, con tanto fruto, también había mucha gente en el cementerio, mucha gente que recibió la palabra. Así que el Señor está siendo glorificado con la partida de los suyos. Amén. Hermanos, quiero esta mañana compartir un mensaje sobre el Evangelio en Isaías. Este libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, es considerado por los comentaristas de la Biblia como el 5.º Evangelio. Fíjese que si no tuviéramos los 4 evangelios, leyendo el libro de Isaías, que era lo que nos comentaban los hermanos ahora en la mañana tomando la cena, citaron muchas veces el libro de Isaías. Citaron el capítulo 53, ¿no? Donde el cordero que fue inmolado, ¿no? Ese capítulo 53 que habla perfectamente de lo que hizo el Señor Jesús en su obra redentora. De tal manera que en ese solo capítulo podríamos tener la síntesis de lo que fue la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero hay mucho evangelio en el libro de Isaías. Fíjese también que este libro tiene 150 nombres de Dios. O sea, acabo de terminar este libro que hace tantos años he dicho que estoy escribiendo un libro sobre los títulos de Cristo. Investigando los títulos de Cristo en toda la Biblia, que son alrededor de 700 títulos, yo tengo un libro comentado con 270 títulos de Cristo. Y todos los títulos de Cristo son títulos de Dios que se atribuyen a Cristo. Los 150 nombres de Dios aquí en el libro de Isaías son atribuidos a Cristo. Este libro tiene cosas muy especiales. El hecho de que tenga 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros, interesante que los 39 primeros capítulos de este libro es como leer el Antiguo Testamento. Y del 40 al 66, que son 27 libros, 39 a 27 son 66, para los matemáticos, son estos 27 libros, estos 27 capítulos, es como leer el Nuevo Testamento. Interesante también que este libro es el más citado en el Nuevo Testamento, casi 400 veces citado en el Nuevo Testamento, las profecías de Isaías. Interesante también que es el libro profético más completo de toda la Biblia, debido a que la profecía de Isaías, que comienza en el año 730 a.C., siglo VIII a.C., y ese siglo VIII es muy conocido en la literatura universal porque en esa época Homero estaba escribiendo la Ilíada y la Odisea.
Pero el género literario de este libro, la poesía es un libro poético, histórico también y profético, tiene varias cualidades, pero en cuanto al género literario es un libro poético. Entonces, este libro en la poesía supera a Homero, en la calidad de la poesía. Cuando comparamos el capítulo 34 con el capítulo 35 de Isaías, el lenguaje que usa Isaías para describir la naturaleza humana en un lenguaje alegórico, simbólico, comparando a la naturaleza humana, sobre todo los de los israelitas, con el desierto seco. ¿Por qué un desierto seco? Un desierto no tiene agua. Y es como si el alma de los judíos estuviera como un desierto. Y lo que viene de parte de Dios a una humanidad que tiene tal condición es juicio. Son juicios. Son sentencias correctivas de una justicia correctiva. De tal manera que cuando uno pasa del capítulo 34 al 35, encuentra que este desierto se convierte en vergel, florecerá la rosa, y el sequedal se acabará y aparecerá entonces un desierto florido. Y eso ocurre con el alma cuando se encuentra con Dios. Entonces este lenguaje tan hermoso, tan poético, es bellísimo y está lleno de un contenido espiritual. Ahora Isaías, que es primo del rey Usías, emparentado con los reyes, con la dinastía de Isaí, ¿no? La descendencia de Isaí, que viene a través de David, de Salomón y de todos los reyes, es de la nobleza. Y uno se pregunta cómo un hombre como él, de la nobleza, de la realeza, asume un llamado de ir y hablar, de dedicar su vida, 58 años de ministerio, dedicar 58 años de su vida hasta morir, hasta la muerte. Lo asume como a los 20 años, el llamado. Y de ahí para adelante 58 años dedicados a servir al Señor, confrontando a los reyes de Israel con sus perversidades, confrontando a la nación con sus idolatrías y todos sus desvaríos. Y es interesante en el capítulo 1, si me acompañan, cuando comienzas a dar las profecías, mira lo que dice. Verso 2, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces Isaías comienza escribiendo su libro, invocando al cielo y a la tierra como testigo de los juicios de Dios hacia Israel. Quiero decir entre paréntesis, muchos cristianos hoy día se equivocan tanto con Israel. Quizás yo mismo también estoy equivocado un tiempo mirando a Israel con una expectativa así como de grandiosidad de lo que va a pasar, sobre todo en el último tiempo con Israel. Mirando a Israel como el calendario, como el reloj histórico. Pero dígame, ¿Dios tiene dos pueblos o tiene un solo pueblo? Tiene un solo pueblo. Un solo pueblo. Y ese pueblo, como cantaba la letra de uno de los cánticos, es Jerusalén la celestial. No es el Israel sanguíneo. ¿Ya? No es judío el que lo es sanguíneamente, sino el que lo es de corazón.
Ya no cuenta la circuncisión, sino la circuncisión del corazón. Y el pacto de Dios con Abraham no tiene nada que ver con lo sanguíneo, con la descendencia sanguínea de Abraham, sino con la promesa: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. ¿Y cuál es esa simiente? Cristo. Aleluya. En Cristo serán benditas las familias de la tierra, no en la sangre de los judíos. Los judíos hoy día son tremendamente depravados. La ciudad capital de Tel Aviv es la capital del mundo de la homosexualidad, es Sodoma y Gomorra. El rabino de los judíos, de los sefarditas, está diciendo que la esperanza de Israel respecto al Mesías no es una persona, es una ideología. Eso están diciendo. Isaías nos dirá, miren lo que dice Isaías al respecto. Después, cuando comenta el encuentro de Isaías en el capítulo 6 con la gloria de Dios, y dice: ¿a quién enviaré? Y Isaías dice: envíame a mí. ¿Y a quién envía? ¿A quién? O sea, Isaías dice: envíame a mí, pero ¿a quién lo envía? Isaías va a ir a un pueblo rebelde, a un pueblo contumaz, a un pueblo duro de corazón. Y miren lo que dice el verso 13: si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. De todo Israel lo que iba a quedar era un tronco, un árbol cortado, pero de la simiente santa de ese tronco, que es Cristo, entonces aparecería el Mesías. Pero también en muchas otras partes de este libro aparece que tan solo un remanente será salvo. Solo un remanente, los pocos serán salvos. Así que cuidado con confundirse con esto de Israel. Cuando también hablan de las ramas del olivo, que ellos son las ramas naturales, nosotros los gentiles somos los injertados en el árbol, y ellos se glorían como que ellos son el árbol, como que ellos son el olivo, y nosotros somos los injertados, hermano. Pero tanto las ramas naturales como las injertadas están en la raíz del árbol, que es Cristo. El árbol es Cristo. No son ni judíos ni gentiles, sino que el árbol es Cristo mismo. Así que hay tantas cosas que llevan por un camino torcido muchas veces a muchos creyentes que mirando estas cosas, ayer nomás me tocaba compartir con un matrimonio que escucharon a un judío mesiánico que ese nombre Jesús con la letra J es una adoración al diablo, una cuestión así, y que el verdadero nombre de Jesús es Yeshua, y una serie de cosas. Y hay tantos cristianos desviados en ese aspecto, porque miran con cierta simpatía todo lo que sea de los judíos. Es cierto que Israel fue el pueblo escogido de Dios. Es cierto que Israel es como el botón de la rosa de los cerrados, pero que la apertura de la flor es el nuevo pacto. Entonces no podemos mirar el botón cerrado. Y cuando hay predicadores o maestros que enseñan ese tipo de cosas, lo que están haciendo es, en vez de mirar a la rosa abierta con sus colores y belleza, están haciendo a la gente mirar hacia el botón cerrado. No tiene color, no tiene sentido un botón cerrado. Solo cuando se abre se entiende lo que quería decir. Entonces no podemos entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo. El Antiguo Testamento se entiende con el Nuevo. Así que son tantas cosas que habría que decir al respecto. ¿Ya? Ahora bien, yo les dije que quiero hablar del Evangelio de Isaías. Y vamos a ir al capítulo 40 porque, por así decirlo, del 40 al 66 es como leer el Nuevo Testamento. Y comienza este capítulo 40, verso 1, diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido,
que su pecado es perdonado. Ahí ya, en esas palabras, encontramos palabras típicas del Evangelio. Porque el Evangelio trae consolación. La buena noticia de que nuestros pecados han sido perdonados. No solo para los judíos, sino también para los gentiles. Pablo dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo y nuevo hombre. De tal manera que lo dice la Escritura una y otra vez, va dando mensajes con respecto a quién es realmente el pueblo escogido de Dios o los redimidos del Señor, que no son exclusivamente los judíos, sino judíos y gentiles unidos en Cristo. Voy a decir una verdad más absoluta, una verdad absoluta. ¿Cómo se relaciona con Dios una persona? ¿Cuál es la única manera que una persona se puede relacionar con Dios? A través de Cristo. Por muy judío que sea una persona, si no cree en Cristo está condenado. La única manera que un judío se salve es creyendo en Cristo. ¿Es absoluto eso? Absolutamente. Entonces, cuando miramos estas palabras de Isaías dirigidas al pueblo de Israel, obvio, eran para ellos. Pero Jesús llorando les dice en el monte de los Olivos, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Y no quise. Dios quiso. Ellos eran el pueblo escogido para ser luz de las naciones. Ellos tenían una misión, pero no la cumplieron y nunca entendieron. Y menos todavía cuando rechazaron al Mesías, no creyeron en Cristo, el entendimiento de ellos quedó embotado. Y hasta el día de hoy está embotado. Y cuando se conviertan a Cristo, los únicos judíos que dejan de tener el entendimiento embotado en cuanto a la fe en Dios son los que creen en Cristo. No hay otra manera. Así que es una buena noticia saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y mire el verso 3 del 40, capítulo 40, verso 3. Vos que claman el desierto, vos que claman el corazón de personas que son comparadas con el desierto. Es un lenguaje figurativo, ¿no es cierto? Tenemos que entender a qué referencia se está haciendo, qué aplicaciones tiene la palabra. Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, las personas que están sin Dios están en un terreno de soledad. Soledad. En caminos que están torcidos, pero que ahora el Evangelio va a enderezar ese camino. Y que la persona que está sola ya no estará más sola. Y que la persona que está seca y árida, como el desierto, ya no estará así. Todo valle, ¿qué es el valle? El valle son las personas que están oprimidas, las personas que están en un estado de pobreza, las personas que están atribuladas y angustiadas, aquellos que están desvalidos en los valles, los que están en el terreno abajo. Todo valle ahora se ha alzado. ¿Es una buena noticia? Esto es Evangelio. Evangelio es esto que te dice la palabra de Dios, que todo valle sea alzado, ¿no? Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Todo ser humano tiene la posibilidad de experimentar una transformación. Interesante que las profecías de Isaías empiezan a cumplirse en los mismos días que él empieza a profetizar, ¿no? Y las primeras profecías que habla Isaías tienen que ver con el cautiverio en manos de los asirios, las 10 tribus del norte, cuya capital es Efraín, van a ser llevados en cautiverio. Eso lo empieza a anunciar en el año 730. 8 años después de haber dicho esta profecía, en el 722, caen por primera vez los asirios en el territorio de las 10 tribus del norte, y durante 8 años
empiezan ellos en 3 oleadas sucesivas, logran llevar en cautiverio a las 10 tribus del norte, y finalmente en el 701 se llevan, caen digamos, toman prisioneros a todo el territorio de Efraín, a la capital, digamos, se los llevan a todos, terminan por llevar en cautiverio a las 10 tribus del norte. Los asirios son reconocidos históricamente como los más salvajes, los más sanguinarios, que descuartizaban, no como su vecino asirio, el antiguo Epífanes, en el año 160 y tanto antes de Cristo. Muchos años después, 6 siglos después, tiene la herencia de los asirios. Y en el libro de los Macabeos, en la segunda de Macabeos, capítulo 7, el libro de los Macabeos, que es un libro apócrifo, cuenta una historia de una mujer que tenía 7 hijos, y ese malvado rey asirio, que fue uno de los 4 que vino después de Alejandro Magno, ese hombre, del cual la Biblia dice la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, era una referencia a ese rey antiguo Epífanes, de la familia de los Seleucidas. Y este hombre degollaba, le sacaba todo el pelo, digamos, pero con pellejo y todo, haciendo renunciar a los hijos de la mujer para que renunciaran a la fe judía. Fue matando de uno a uno. Mira, tu hermano murió de esta manera, los flagelaban, les arrancaban los pelos de la barba, eso no era nada, pero los cortaban, los cercenaban. Y los 7 hijos murieron, y cada uno de ellos interrogado: renuncia. Al último, al menor, le dijo el antiguo Epífanes, le dijo el menor: mira, te voy a entregar a tu madre para que tenga que convencer de que dejes la fe judía. Y vino la mamá, y en vez de decirle: hijo, deja esta fe para que vivas, la mamá lo alentó a que muriera por causa de esta fe en el Señor. Y le dijo a este hombre, cuando la mamá no lo pudo convencer, Antíoco le dice al niño: yo te ofrezco felicidad, vas a reinar conmigo, vas a estar a mi derecha en el reino, pero renuncia a la fe judía. El chico no lo hizo y prefirió morir por eso. Y esa referencia está en el capítulo 11 de Hebreos, que algunos, en vez de preferir un rescate por su libertad, entregaron su vida teniendo una mejor esperanza de resurrección. Las profecías empiezan a cumplirse, digamos, en manos de los asirios, caen en las próximas décadas, por así decir, del 730 al 701. En 30 años ya se ve cómo los judíos del norte caen en manos de los asirios, de estos salvajes, digamos. Los transculturizan, los llevan de un lugar a otro, los dispersan por el mundo para borrarles su identidad patriótica. Así que, hermanos, este espíritu está presente en el mundo hoy, porque lo que están haciendo los que gobiernan el mundo es transculturizar los pueblos, las naciones, con el fin de borrar la identidad nacional y que ya no haya naciones, porque lo que quieren en la Agenda 2030 es que de aquí al 2030 no haya naciones, sino un gobierno mundial. Eso es lo que se aproxima. Ahora, Isaías profetiza después el cautiverio babilónico para los que son de las tribus del sur, para Judea. Todo el territorio de Judea va a caer en manos de los babilonios. Y eso ocurre en el 605. Y los primeros llevados en el cautiverio, ahí va Daniel. Después del 585 caen otros más, y así en oleadas sucesivas van cayendo en cautiverio. Y 70 años están prisioneros. Isaías profetiza la liberación del cautiverio, el regreso del cautiverio. Y se cumple exactamente en el año 535, cuando Dios usa a Ciro, el rey de los persas, para liberar a los cautivos de Babilonia. Entonces, luego Isaías profetiza la venida del Mesías, y se cumple 700 y tantos años más tarde, cuando Cristo viene a este mundo. Todo lo que ocurrió con Cristo, lo que es su persona, su ministerio, su servicio, habla del siervo sufriente con lujo de detalles, y todo eso se cumple cuando vino el Señor Jesucristo.
Pero hay una cantidad tan grande de profecías en este libro que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y con lo que va a ocurrir después de la venida de Cristo. De tal manera que aquí hay una expectativa, hay una esperanza que define a cada persona. Mira, no sé si han leído uno de los últimos libros de Timothy Keller llamado Una fe lógica, algo así, donde comenta ampliamente lo que es el sentido del ser humano. Y comenta que un ser humano que no tiene una explicación, una respuesta respecto al sentido de su existencia, no tiene claro, es porque no tiene claro una esperanza, no tiene claro el futuro. Y si una persona no tiene claro el futuro, que es la ideología que está reinando, la ideología de la posmodernidad que tiene que ver con el sentido de la existencia humana, no hay respuestas para esa pregunta, no la tiene. Entonces, si no hay respuesta, si nadie sabe para qué vivimos, por qué vivimos, si eso no tiene respuesta, entonces la persona no tiene ninguna esperanza, no tiene ninguna esperanza del futuro, entonces vive como quieras. Vive como quieras, haz lo que quieras, ¿no? Y si no hay ninguna seguridad de lo que viene en el porvenir, en el futuro eterno, y no hay resurrección, no estaremos en el reino de los cielos, sino que nos perderemos porque dejaremos de ser seres humanos, dejaremos de ser personas y nos convertiremos en una partícula del universo, en una parte de la energía positiva o negativa, pero dejaremos de ser personas. Entonces, si la humanidad cree eso da pie para que tú, en cuanto a tu identidad de quién eres tú te concibas a sí mismo como te parezca, sin importar lo que piensan los demás, sin importar lo que diga la religión, sin importar lo que diga la Biblia, sin importar nada, porque lo único que tiene que importar es cómo tú te entiendes a ti mismo. Esa es la ideología de hoy. Pero Isaías nos presenta una esperanza gloriosa. Amén. Dice que llegará el día que el león va a comer pasto con el buey. Dice que un día un niño jugará con una serpiente y la serpiente no le hará daño. Entonces esas profecías, ¿cuándo se cumplirán? ¿Cuándo llegará el día en que esta tierra dejará de haber violencia, dejará de haber depredación y la vida se convertirá en una vida parecida a la de Edén, al paraíso? Entonces hay una esperanza de vida gloriosa en estas profecías. Y eso es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con tener una esperanza, fe y esperanza. Fe tiene que ver con lo que creo respecto del fundamento de lo que creo. Y el fundamento es Cristo, su obra redentora. Pero la esperanza tiene que ver con lo que viene, con la segunda venida de Cristo y lo que hay más allá de la segunda venida de Cristo. Miremos ahora, hermanos, el capítulo 50. Dice así, verso 4. Vamos al Evangelio, a la persona donde se origina el Evangelio. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso pose mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿A quién se refieren estas palabras? ¿En quién calzan estas palabras? ¿En quién se cumplen estas palabras? Solamente en el Señor Jesucristo. Dice que el Señor le dio lengua de sabios. El Señor desde niño sorprendió a los maestros, a los eruditos, a los entendidos, a los sabios, con su sabiduría. Y desde niño aprendió, dice que tuvo que aprender la obediencia, porque en su humanidad él tenía que vivir todos los procesos de un ser humano. De tal manera que dice que el Señor le dio lengua de sabios, lengua de entendidos. ¿Para qué? Para hablar palabras al cansado.
El cansancio se manifiesta en todas las áreas de nuestra naturaleza humana. El cansancio se manifiesta en nuestra naturaleza física, biológica, en nuestra musculatura, en nuestros huesos. Otro día tuve que caminar 30 cuadras y el día siguiente tenía un dolor en la cadera insoportable. Cansancio físico, pero también un cansancio y un agotamiento mental por los problemas que a veces se presentan en el matrimonio, en la relación con los hijos, con la familia, en el trabajo. Cansancio, un cansancio psicológico, mental. Estamos orando mucho por el psiquiatra Gaete, el doctor Gaete, que atiende a muchos hermanos en nuestro contexto, es cristiano. Y él muchas veces se dedica a ir a las poblaciones con un grupo de médicos y hacen una labor extraordinaria, sirviendo a la gente gratuitamente. Y nos pidió la oración, porque él, al escuchar los problemas de la gente cansada, con sus problemas psíquicos, es algo que realmente cansa. Así que un psiquiatra también se cansa. El cansancio nos llega de distintas maneras, pero también el que tiene un corazón cansado, un corazón agotado de tantas pruebas, quizás, cargas. Y cuando hay problemas, me ha tocado, llevo 53 años sirviendo al Señor, 52. Me ha tocado escuchar tantas confesiones, aperturas de corazón, entre las cuales, en estos días nomás, puedo decirlo porque es una persona de otro país, que estaba abriendo su corazón y pidiendo ayuda. Y decía, mi esposo fue infiel, estaba él presente ahí. Y yo lo perdoné, pero él me ha dicho, me pidió perdón, pero me dice, yo no te aseguro que esto no pueda volver a ocurrir. Si una persona dice eso, no conoce al Señor. Y está pensando que está mirando solamente su debilidad. Yo tengo que tener dos miradas de mí mismo. Una como la que dice Isaías cuando Dios le habla a Israel, le dice, no temas, gusano de Jacob. Israel es un gusano para Dios. Pero nosotros también. Yo en mí mismo soy un gusano. Ahora, si tú tuvieras un gusano en tu mano, ¿qué harías? Y luego te lavarías las manos, por supuesto. Pero ¿piensas que Dios podría hacer algo por nosotros así? La mirada que tengo que tener de mí mismo es que soy un gusano. Pero cuando yo me miro en Cristo, Dios me ve en Cristo, mi vida escondida en Cristo, entonces Dios me ve y me valora como valora a su Hijo. Amén. Mi vida cobra valor. Entonces, cuando yo me miro a mí mismo y sé que soy débil en ese punto, y le tuviera que decir, si soy infiel, decirle a mi mujer, mira, yo te pido perdón por lo que ocurrió, pero yo no te puedo asegurar que esto no pueda volver a ocurrir. ¿Qué está haciendo ese hombre? Ha sacado su mirada del Señor. Se está mirando solo a sí mismo, pero no se ve en Cristo. Entonces, una persona que dice eso, está remando, como decía el hermano Romeo Borrelli, que la vida cristiana consiste en una persona que va como en un bote y va remando con dos remos. Y un remo es la gracia y el otro remo es la responsabilidad. Si remo solamente por la gracia y espero que Dios haga algo por mí porque yo no puedo, pero que Dios lo haga. Es como aquel hermano que tuvimos alguna vez en Temuco, que era funcionario en un banco, estaba acá con un montón de bancos para el sur. Y fumaba, como carretonero. Fumaba.
Cuando le confrontábamos con ese problema al cigarro decía, mira, si Dios no me lo quita, yo no puedo hacer nada. Entonces él estaba remando solamente con el remo de la gracia, o sea, si Dios no lo hace, yo no lo puedo hacer. Pero hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién todo lo puede en Cristo? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo solo no puedo, pero en Cristo sí lo puedo. Amén. Entonces cuando ahora yo uso el remo de la responsabilidad, tengo la responsabilidad de aplicar la fe, aplicar lo que creo, aplicar lo que me ha sido dado, las riquezas abundantes y gloriosas que tenemos en Cristo Jesús. Están a nuestro favor y están disponibles para que las usemos. Entonces un hombre que se mira a sí mismo sin confiar y sin aplicar la responsabilidad, al remar con un solo remo, estamos puros dando vueltas, girando en torno a sí mismo. Ahora, el Señor dice en este capítulo 40, los muchachos se fatigan y se cansan. Isaías, profeta. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, y ahí está el tema de la esperanza. El tema de la esperanza. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Tendrán alas como águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, es verdad que el cansancio nos encuentra ya sea en la mente, en el corazón o en lo físico, pero es verdad que si nos apoyamos en el Señor, tendremos nuevas fuerzas. ¿Y quién fue el que dijo? Todos los cargados y trabajados, los cansados, vengan a mí, porque yo los haré descansar. El Señor Jesucristo. Entonces estas palabras son palabras evangélicas en el profeta Isaías. 700 años antes que viviera el Evangelio, ya el Evangelio estaba siendo anunciado por el profeta. Entonces, dice así, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. El Señor escuchaba al Padre. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo hablo no son mías. Yo hablo lo que escucho del Padre, eso es lo que yo hablo. El oído de Cristo, el oído del Señor, estuvo siempre atento a las palabras que venían del Padre. Cristo en su humanidad dependió del Padre. Entonces, en ese sentido, Él siempre tuvo el oído presto para escuchar lo que el Padre decía. Y a nosotros nos corresponde lo mismo. El llamado del Señor para nosotros es inclinar el oído y estar atento a lo que el Señor diga, siempre pendiente y dependiente del Señor. Dice el verso 5, Jehová el Señor me abrió el oído. El 6 dice, di mi cuerpo a los heridores. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Mis mejillas a los que me mesaba la barba. Mesar la barba significa porque me arrancaban los pelos de mi barba, ¿no? Así, eso hicieron con Jesús. El Nuevo Testamento cita este texto y dice que eso se cumplió cuando estaban maltratando a Jesús. Y luego dice, no escondí mi rostro de injurias. Injurias son palabras groseras, insultos y descalificaciones. Y luego dice, y disputos. Y esta palabra esputos significa tirarle un escupo con ese moco verde. Ese escupo, ese es el esputo. Una persona que tiene una bronquitis o que tiene esa mucosidad que adentro y tose, eso le tiraron a Jesús en la cara. Pero dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Dice, me ayudará. Claro que lo ayudó porque envió ángeles para que lo socorrieran y lo consolaran. Por tanto, no me avergoncé, porque por eso puse mi rostro como un pedernal. O sea, cuando una persona sufre ese tipo de injurias, ese tipo de
de ataques tan deprimentes, vergonzosos, se le cae el semblante y se desanima completamente. Una persona que sabe que va a morir, que sabe que al día siguiente va a morir, porque cuando le ocurren estas cosas a Jesús fue la noche anterior de su muerte. Él sabía que iba a la cruz. Y en vez de que se le cayera el rostro por todo lo que le estaba pasando, puso su rostro firme, como un pedernal. Así que estas son palabras proféticas que se cumplieron perfectamente en la persona de Jesús. Ustedes saben, aquí, cuando yo era jovencito, tenía amigos y fue un grupo de amigos míos aquí al Cajón del Maipo. Y uno de mis amigos cayó en un barranco, había 200 metros de profundidad hacia abajo, y quedó colgado en una rama. Y mis amigos, yo no estaba ese día, mis amigos llamaron al socorro de ahí del lugar, y vinieron a socorrer a este joven que estaba colgando, y en una hora, estuvo colgado una hora, y en una hora el cabello, tenía 18 años, el cabello completamente negro, en una hora se le puso blanco el cabello. Jesús sabía que al día siguiente iba a morir. Una persona que sabe que al día siguiente va a morir, lo primero que le viene es se le quita el hambre, se le quita la sed. Pero Jesús tomó la cena con sus discípulos, comió la Pascua. Tenía tal valentía, tal valor, tal extraordinario valor, que todo lo que sufrió lo hizo por ti y por mí. Estuvo firme para enfrentar. Tenía palabras, tenía autoridad, le dio fuerzas al cansado. Su ejemplo de vida nos da fuerza de vida a nosotros. Y por eso dice el 52, capítulo 52, dice, despierta. El 51:9 también dice, despierta, despierta, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, como en los siglos pasados. Está hablando de Cristo, el brazo de Jehová, que tenía que despertarse para comportarse tal como lo hizo en la trayectoria histórica. Si ustedes leen el capítulo 63 de Isaías, lo voy a leer un poquito para que se acuerden de leerlo. Capítulo 63 dice, el verso 9 dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Quién era ese ángel de Jehová? Ese ángel de su faz, el ángel de su rostro, esa persona que estaba cara a cara con Dios eternamente. Como lo dice el Evangelio de Juan, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero del griego al castellano diría, en el principio era el verbo y el verbo estaba vuelto hacia Dios. El verbo estaba cara a cara con Dios. ¿Quién es el ángel de su faz? ¿Quién es este ángel que está cara a cara con Dios? Este es el Señor Jesucristo. La palabra ángel tiene dos sentidos. La palabra ángel hay que entenderla como género angelical o como la raíz etimológica de la palabra que significa enviado. Entonces, el enviado de mi rostro, está queriendo decir Isaías. El enviado de mi rostro, el que eternamente estuvo frente a mi cara, yo lo envié, ¿para qué? Para que estuviera con Israel en todo el proceso histórico. El ángel de su faz que guió a Israel, que los guió por el desierto, que los redimió, pero que ellos se volvieron atrás y él peleó con los judíos. ¿Se da cuenta? Entonces, en el capítulo 51, verso 9, le dice, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo. O sea, está haciendo una alusión histórica a todo el recorrido que hizo Cristo desde que formó a Israel,
desde que los sacó de los egipcios y los guió por el desierto y estuvo con ellos, y luego cuando termina su ministerio con ellos, en el monte ahí, de los Olivos, está llorando diciendo: cuántas veces quise juntarnos. Y ese cuántas veces quise es una referencia de Cristo preencarnado, que estuvo en el tiempo histórico caminando con Israel, dirigiendo a Israel. Él era la roca que los seguía, ¿no? Cuando Pablo habla de que Cristo es la roca que los seguía en el libro de Corintios, en la epístola de Corintios, eso de que Cristo era, digámoslo, en la tradición judía, Cristo, no Cristo, sino que Dios era la roca que seguía a Israel. Y eso surge cuando sale agua de una roca, ¿no? Dios ordena que beban del agua que sale de la roca, y milagrosamente empieza a salir agua de la roca. Y entonces los rabinos judíos, históricamente en sus libros, en sus comentarios, hicieron una leyenda de esa situación. Y dijeron que Dios era la roca que seguía a los israelitas. Pero cuando Pablo interpreta esa leyenda, por así decir, él atribuye que esa roca que seguía a Israel era Cristo. Y eso ya deja de ser leyenda, porque es un hecho histórico y verídico, y ahora se entiende por estas palabras que quien estuvo con Israel, sacándolo, redimiéndolo, guardándolo y guiándolo, era Cristo preencarnado. Pero ahora dice el profeta: despierta, despierta. Le pidió proféticamente al Mesías que se vistiera de poder, porque también en Isaías 63 fue mencionado como el brazo de la gloria de Jehová, el Mesías. Pero aquí, ahora en el 52, le pide al pueblo. Yo quiero hacer un énfasis especial, que estas palabras que estoy compartiendo de Isaías, son palabras que van dirigidas al pueblo. O sea, están dirigidas a la iglesia. Están dirigidas a todos nosotros. Está diciendo aquí, es como si dijera: iglesia, despierta, despierta. Iglesia, vístete de poder. O Sión, menciona a Sión, y Sión aquí sabemos en qué estado quedó Sión. ¿Qué es lo que era Sión? Sión era el lugar donde estaba el templo, donde estaba la morada de Dios. El único lugar en la tierra donde estaba Dios presente era en Sión. Pero este lugar, que era un lugar geográfico y todavía existe, Sión ya no tiene templo, ya los romanos lo destruyeron en el año 70 y nunca más ha sido levantado. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y el templo de Dios ahora, ¿quiénes son? Somos nosotros. Por tanto, lo que está diciendo el profeta: despierta, despiértate, vístete de poder, casa de Dios, templo de Dios, habitación de Dios, vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. No es la Jerusalén literal, es la Jerusalén celestial, la iglesia. Ciudad santa. Esta es la ciudad santa, la ciudad de Dios, como lo escribió en un libro el San Agustín de Hipona, en el siglo V después de Cristo. Este hombre tan conocido en la cristiandad escribió obras maravillosas. Yo, cuando era muy joven, leí este libro de la ciudad de Dios, de San Agustín de Hipona. Y hay una cosa interesante que habla ahí San Agustín en ese libro. Habla del apego y el desapego. Un tema que hoy día las mamitas jóvenes que tienen niñitos chiquititos están hablando mucho del apego, ¿no? Pero San Agustín, cuando habla del apego, está hablando del corazón del ser humano que se inclina ante los ídolos, que se apega al dinero, se apega al sexo depravado, que se apega a la droga, al alcohol, que se apega a las cosas, a las criaturas, y no al Creador. Y que para poder ser libre de esos apegos hay que desapegarse y apegarse al Creador, despegarse de los ídolos y apegarse al Creador. Estos días encontré un hermano que gana como 4 millones mensuales y va a jubilar y va a quedar ganando como 900. Para él eso es un desastre.
y está pero ya enfermo de ansiedad por lo que le viene. Y él confesaba, hablando de este tema, que para él esto es como un libro. Y claro, uno lo puede entender, está acostumbrado a vivir con 4 millones mensuales. ¿Cómo va a vivir con 900? Entonces, ¿cómo necesitamos desapegarnos de los ídolos? Porque el dinero sí, el dinero en sí mismo no es malo, pero cuando el dinero gobierna tu vida, cuando el dinero es el Dios de tu vida, entonces estás bajo el dominio de un ídolo. Y estos días escuchaba a un rabino que hablaba de la bestia que hay dentro de nosotros, esa bestia indomable, que te dice compra, compra, compra. Estaba escuchando al rabino para saber más o menos qué enseñan ellos respecto de cómo manejar las finanzas, digamos, porque es un tema que hay que estudiarlo también. Y es interesante lo que decía el rabino. Hay una bestia dentro del ser humano, una bestia indomable, indómita, que te dice compra, compra, compra. Y te endeuda, te endeuda, te endeuda y te encariña. Uno de nuestros jóvenes todavía tuvo que vender su vehículo porque no tiene dinero, está endeudado y quedó sin vehículo. Entonces estas situaciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la contraparte de todos estos apegos tan negativos? Es vestirnos, para poder despegarnos, vestirnos de poder, despertarnos del sueño, vestirnos con la ropa hermosa. Luego dice el 2, verso 2 del capítulo 52, dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Levántate es cuando estás acostado, pero siéntate cuando tienes que descansar. O sea, trabaja y descansa. Pero no solo trabaja, trabaja, trabaja y nunca descansas. Hay un equilibrio perfecto en estas palabras. Son palabras hermosas, palabras evangélicas, palabras de aliento, pero que son leyes. Que no es pura gracia, sino que hay un deber, hay una responsabilidad, hay un compromiso, tiene que haber una reacción, una respuesta nuestra. ¿Y cuál es esta vestimenta hermosa? ¿En qué consiste vestirnos de poder? Es que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Estoy invitado a Iquique la próxima semana, 2 semanas más. Y les sugería a los hermanos que compren un libro que se llama Consejería Pastoral, escrito por Miguel Núñez. Ese hermano que es médico y que es pastor, y que muchos de ustedes quizás lo han escuchado, Miguel Núñez. Es un hermano, un pastor precioso, un lindo hermano. Y tiene un libro sobre la consejería pastoral. Y qué lindo es dejarse aconsejar. Esto de la consejería. Y ahí en ese libro comenta cómo es el proceso de construcción, de crecimiento y madurez y desarrollo de un creyente que mediante la consejería pastoral puede experimentar un crecimiento, una santificación. Dice, sacúdete del polvo. El polvo es aquello que se pega a los pies, y sobre todo en aquellos tiempos cuando no habían caminos pavimentados y los caminos eran de tierra, la gente caminando se llenaba de polvo los pies. Pero aquí está hablando simbólicamente. El género literario de Isaías es un género poético, y por tanto tenemos que entender el lenguaje. Y el polvo aquí tiene que ver con todas esas impurezas, todas esas suciedades, ¿no? Entonces, que tienen que ver con cuestiones de moralidad, cuestiones de ética, cuestiones de hábitos y costumbres. Yo no estoy graduado de eso a la edad que tengo. Todavía necesito purificación. Y es una lucha constante. Todos los días, tomarme de la mano con mi esposa y orar cada mañana a las 7:30 de la mañana. Estar de la mano y juzgarnos.
porque nos hemos dicho palabras impropias, porque hemos reaccionado mal. Y todos los días juzgar nuestra carne, y todos los días tomar la cruz. Y uno dice, pero no he cambiado. ¿Cuánto tiempo llevo orando con mi esposa y no hay cambios? No veo cambios todavía. Es que esos caminos por los que hemos transitado toda una vida no cambian de la noche a la mañana. Si podemos escuchar el mensaje del hermano Rodrigo en el campamento respecto a este problema mental que tenemos los seres humanos, y la palabra nos dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y qué cosas hay que hacer para que se produzcan esos cambios. No es una cuestión de la noche a la mañana, es una constante que necesitamos nosotros tener, porque el asunto de tomar la cruz no es tomar la cruz hoy día y ya me olvido, es tomar la cruz cada día. Cada día juzgarnos, cada día humillarnos, cada día abrirnos al quebrantamiento, cada día, porque es el desapego el que produce la liberación del apego. Entonces dice, levántate, siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, esas ataduras que te tienen ahogado. ¿Cómo romper esas ataduras? Hay un hermano que está sufriendo con un hijo que le va mal una y otra vez. Que fracasa, que echa a perder el vehículo, que cuando trabaja no le pagan, que le pidió prestado millones de pesos a su papá y no se los paga, que le pidió prestado millones de pesos a un hermano y no se los paga, y le va mal, y le va mal, y le va mal. ¿Qué es eso? Maldiciones. Que hay que cortarlas. Amén. Ataduras del cuello que hay que cortarlas. Amén. Y examínate, papá, porque si le va mal a tu hijo, tú eres el jefe, tú eres la cabeza de la familia y del hogar. Y cuando hay un hijo así en una familia, ya conozco varios casos, el joven se tiró del 12º piso de un edificio y se mató hace unos meses atrás. Antes de él se mató otro más, un sobrino del hermano Gabriel Leal, hijo de José Leal, que conocimos a José Leal años atrás. Y ese hijo que se mató ahora, el Claudio, era exactamente esa historia. Un niño que fracasa, y que los hermanos y la familia, y tú acá, y qué pasa contigo, y papá, y el chico ya no da más, y ya para no darle problemas a los demás, me mato mejor. Suelta las ataduras de tu cuello. Iglesia, cuando veas que hay un hermano así en la casa, no pienses que es responsabilidad de ese papá solo o de ese hijo solo. Es un problema del cuerpo. Es un problema de la iglesia entera. Estamos llamados a orar los unos por los otros y llevar las cargas los unos por los otros. Hay cargas que una persona no las puede llevar solo. Necesita la ayuda del cuerpo. Amén. Aquí tenemos que orar. Cuando estuve en Rancagua el otro día, habíamos visto esta maravilla de 10 personas convertidas. Le dije, hermanos, ¿cuánto es 365 más 365? 730. ¿Y cuánto es 9 por 30? 270. ¿Y cuánto es 730 más 270? 1000. Bien, alumnos. Este es un día glorioso porque hoy se cumplen 1000 días de oración por Rancagua. Un grupo de hermanos hemos orado 1000 días por esta ciudad. Así que, hermanos, estamos orando por estos hermanos, por los niños autistas, porque yo tengo una nieta autista. Tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Soltar las ataduras del cuello. Esto que son leyes, porque todas estas palabras evangélicas están expresadas en términos de imperativos. Consolaos es un imperativo. Despiértate es un imperativo. Suelta las ataduras de tu cuello, imperativo. Vístete de poder, imperativo. Son leyes, pero son benditas leyes. Son mandatos.
para toda la iglesia. Aquí no se escapa nadie, ni yo, ninguno. Todos estamos incluidos en estas leyes. Amén. 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 Estemos de pie, hermano, vamos a orar así. Padre amado, ante ti nos inclinamos. Amén. Queremos ser sensibles, inclinamos nuestro oído a tu palabra también. A todos nos toca, cual más, cual menos. Sí, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor, tengas libertad por tu Espíritu Santo para operar cambios, transformaciones en nuestro ser interno. Señor, nos damos cuenta que estamos en deuda contigo, Señor. Amén. Tócanos esta mañana Amén. para humillarnos, para adquirir una conciencia limpia, una conciencia purificada, una conciencia que puede estar en armonía contigo, Padre. Ayúdanos a juzgar nuestras faltas, nuestros errores. Concédele gracia al que está cansado esta mañana, al que está atribulado, al que no puede más con sus problemas, al que tiene hijos que están de alguna manera extraviados, rebeldes, indiferentes. Toca los corazones, toca las familias de la iglesia, toca a los padres, toca a las esposas, tócanos. Que aprendamos a amar y a respetar, que aprendamos a caminar en santidad, que esta mañana seamos revestidos de la ropa más hermosa que pueda haber, esa ropa que es Cristo, esa imagen de Dios, esa imagen de Dios que se va formando. Tú nos creaste para que tengamos tu imagen, que se cumpla eso en nuestras vidas, que ese propósito tuyo, Señor, tenga pleno cumplimiento, que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Así lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.